Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Palacios, están en la caja de Pandora. Hoy para algunos días de Halloween, para mañana para la mayoría de los que estamos por aquí, pues el Día de Todos los Santos, Día de Muertos. Esta noche pues se hace lo típico, ¿no? De estar en familia. Pero bueno, esta tarde sí que tenemos un temazo, porque volvemos a tener aquí al doctor Ángel Luis Fernández. Todo es uno, es el tema que corresponde hoy. Ayer fue el taller, hay que decir que ayer tuvimos un taller el domingo, que en Aulas Pandora, si entráis, lo vais a poder obtener durante todo el año. Y bueno, ya que tenemos aquí al doctor José Luis, ¿cómo fue ayer el taller, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, un abrazote fuerte. Pues yo creo que fue bien, o sea, es un tema siempre especial hablar del amor, del deseo, la pasión, el apego, ¿no? Y personalmente considero a este seminario de ayer como posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores que he dado nunca, ¿no? Me sentí muy cómodo y también hablé de ciertas cuestiones que hace mucho tiempo quería hablar y no siempre existe la oportunidad. Así que muy bien, muy agradable. Ahí está. ¿Sigues en Asturias o estás ahora ya en... No, ya estoy en América. Ya te has vuelto otra vez para América? O sea que todo bien. Y, y nada, pues aquí dispuesto como siempre. Así que comenzamos cuando tú me digas. Perfecto, pues sí, vamos a empezar. Todo es uno con el doctor Ángel Luis Fernández. Adelante. Pues muy bien, fíjate que es curioso esto, ¿no? Pero hablar de la totalidad, pues es parecido al seminario de ayer, ¿verdad? Es una cosa curiosa eh, cuando le empiezas a comentar a alguien de que eh, existe todo y a la vez no existe, ¿no? Es, eh, Todo está integrado. Esa es una situación especial, ¿no? Esa creencia, para algunos convicción de que todo es uno, de que somos parte de una totalidad. Pienso que es algo que resulta muy común en el misticismo, ¿no? Aunque no tanto en la ciencia. Sin embargo, ha habido científicos que han considerado esta idea desde siempre, ¿no? Ahí tenemos, ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? Sí, sí, sí. Podríamos pensar en él, en el físico Erwin Schrödinger, que fue, ya sabes, ganador del Nobel, y que tenía una cierta influencia hindú, ¿no? Pero que en un momento dado escribió, y esto es importante en este desarrollo, que el número de las mentes del universo es uno, ¿no? Y verdaderamente podríamos tal vez empezar por ahí. Todo es uno, ¿no? En el universo no hay más nada que uno. Todo es la misma cosa, ¿no? Y no solo eso, sino que todo está en el mismo sitio. Todo está integrado. Ni siquiera conectado, porque ahora se habla mucho de eso, de la conexión. Yo no diría que es conexión. Es que todo es lo mismo, todo es uno. No hay absolutamente nada en el universo, ni siquiera el parpadeo de un infante que no tenga algún tipo de interferencia, que no tenga algún tipo de efecto en lo de más allá. Es decir, está todo en lo mismo, todos somos lo mismo, todos tenemos la misma información, incluso la misma programación. La genética de cada uno, pues no es otra cosa que la información del todo, del macro en lo micro. Y por tanto, lo micro está en lo macro y lo macro está en lo micro. Hablar de dimensiones y hablar de magnitudes, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque todo en el universo es infinito en cualquier dirección que vayas. Es decir, siempre tienes a alguien por arriba, siempre tienes a alguien por abajo. Es decir, por mucho que desciendas,
nunca vas a llegar al punto cero, ¿no? Por mucho que desciendas, siempre vas a seguir encontrando, y siempre vas a seguir haciendo. Y siempre vas a estar dentro de lo mismo, ¿no? Porque eres lo mismo. Ni siquiera se podría considerar que uno es un grano de algo, ¿no? Eres ese algo. Es algo así como una proyección fractal que contiene el todo. Es decir, el todo se contiene en la nada y la nada aparece en el todo, ¿no? Por eso cuando David Bohm teorizó en aquel libro tan importante, La totalidad y el orden implicado, ya saltaba un poco esta impresión, ¿no? De que de repente todo era lo mismo, ¿no? Y eso es algo, es un camino en el que la física irá transitando poco a poco, después de esta fiebre de lo cuántico, ¿no? Porque de lo cuántico pues aparecerá lo subcuántico y luego pues debajo de lo cuántico pues aparecerá lo ínfimo y lo subínfimo, qué sé yo, o sea, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Esto es importante, sobre todo en los estudios científicos recientes, ¿no? Sobre la percepción de la unidad y la influencia que pueda tener en la realidad. Es decir, ¿te imaginas qué pasaría si todo el mundo creyese esto? O sea, estuviese convencido que somos uno. Pues esto es lo que defienden algunos líderes espirituales avanzados, ¿no? Que han comentado sobre, por ejemplo, sobre el problema ecológico actual, ¿no? Y ahí tenemos el Dalai Lama, que es uno de ellos, o el maestro Zen Thich Nhat Hanh, con su concepto del interser, ¿verdad? Y tal vez resulte lógico hasta pensar que si creyéramos realmente que somos uno, entonces no concebiríamos la naturaleza como algo que está allí para ser explotado, ¿no? Y tendríamos, qué sé yo, mayor sensación de empatía, por ejemplo, con los animales, las plantas, las piedras, los cristales, que van a pasar de ser algo subjetivo, ajeno, etcétera, a ser considerados nuestra familia inmediata, ¿no? Porque poco a poco, pues iremos dándonos cuenta todos, bueno, casi todos, que realmente toda acción que emprendamos en la dirección, con el giro y la intensidad que sea, es una acción que revierte sobre nosotros mismos. Si miramos mal a alguien, nos estamos mirando a nosotros mismos. Si atacamos a alguien, nos atacamos a nosotros mismos. Si repelemos a alguien, entramos en un proceso de repulsión contra nosotros mismos. Es decir, somos todos lo mismo, ¿no? Aquí no hay vencedores ni vencidos, es todo exactamente igual. Por tanto, tal y como postula la psicología positiva, ¿no? Si emprendemos alguna acción en positivo, con la intencionalidad, la dirección y la fuerza necesaria, eso revierte sobre nosotros mismos, ¿no? Es curioso porque recientemente ha habido gente que ha investigado mucho sobre ello, ¿no? Yo he leído hace algún tiempo a Kate Diggles y Mark Leary, creo que se llamaba, que se dieron a la tarea de investigar todo esto y realizaron un estudio que publica ese Journal of Positive Psychology, el diario de la psicología positiva, y que recomiendo que leáis de vez en cuando si os interesan estos temas, ¿no? Y es curioso que solamente el 20%, creo recordar, de las personas habían pensado, habían considerado la posibilidad de este concepto de unidad, ¿no? Pero el resto no. O sea, que fijaros que esto es algo tan importante y que pudiera ser considerado por más de uno, pero no. Lo que descubrió este equipo de psicólogos es que los más profundamente holísticos, por decirlo de alguna manera, de entre los entrevistados,
pues se hicieron eco y se identificaron con los aspectos más amplios de la humanidad, de la naturaleza y el cosmos, ¿no? Y hablaban de conexión, ¿no? Con personas distantes y con diferentes aspectos de la naturaleza. Pero tal y como os he dicho, tampoco eso es exacto, porque no es exactamente una conexión, o sea, es que eres tú, eres eso. O sea, tú estás en el otro, en la otra. O sea, tú estás allí, o sea, no se puede hablar exactamente de conexión, sino de vivencia. Estás dentro del otro, eres el otro, ¿no? Eres el otro. También los científicos hallaron que la creencia en la unidad de todas las cosas siempre está relacionada a valores que sugieren, pues, como un cuidado y preocupación por el bienestar de todas las personas, ¿no? Y hasta una mayor compasión y aceptación de los problemas e imperfecciones del prójimo, ¿no? Pero, curiosamente, no asocian eso, las personas que abundan en este concepto, no lo asocian con la creencia en Dios, ¿no? O sea, podría tomarse como una especie de valor ético y espiritual bastante fuerte dentro de la secularidad, ¿no? Y este concepto, en el cual entiendo que se va a ir adentrando la física poco a poco, pues es el concepto de la totalidad, o sea, va más allá incluso de la unidad. Es el concepto de la totalidad. Todos lo somos todo, en todo momento. Solo necesitamos utilizar nuestra mente para proyectarnos en cualquier dirección. Ahora tenemos un cuerpo, podemos utilizar nuestra mente para proyectarnos sobre una parte del cuerpo. Eso forma parte de todos los procesos curativos, es decir, no está lejos el momento, de hecho muchas personas ya lo practican, que es su mente la que les cura a ellos mismos, no es alguien ajeno, no es alguien externo, no es un tratamiento, ¿no? Es su mente la que se desplaza y como todo es lo mismo, la mente se desplaza, se va al punto que le molesta, que le duele, etcétera, y provoca una reprogramación utilizando el ensamblaje genético que cura. Por tanto, cada vez se acerca más ese momento de considerar que todo es lo mismo, ¿no? Y que no hay distancias de ningún tipo. Hay algunos que han planteado pues, viajar a la velocidad del pensamiento, ni siquiera eso, o sea, el pensamiento pudiera tener velocidad, ¿no? Pero habría que hablar ya de la instantaneidad de la mente. Todo esto es instantáneo y es sistemáticamente exacto. Podemos ir a donde queramos sin tiempo. El tiempo es una creación de la densidad. Es la densidad la que necesita espacio y la que necesita pues, establecer algún tipo de correlación, de secuenciación que requiere un planteamiento espacio-temporal. Pero cuando no existe nada de eso, entonces llegamos a la conclusión de que ni tenemos espacio ni tenemos tiempo, más allá de lo que decida nuestra mente. Es decir, podemos ser infinitamente pequeños e infinitamente grandes, ¿no? Así es el universo, ¿no? La revista Scientific American ha hablado de esto en alguna ocasión, ¿no? Y plantea que esta unicidad pues, puede ser incluso valiosa, ¿no? En estos climas políticos que hay ahora polarizados y enrarecidos, ¿no? Porque estas personas no suelen dividir la realidad en bandos que se oponen ideológicamente y están abiertas al diálogo y a la compasión, ¿no? Pero esto no es nada, ¿no? Esto es como un granito de arena en la inmensidad. Y yo no dudaría que en algún momento antes de que desaparezcan del todo pudiera hasta convertirse en una nueva religión secular, ¿no? O qué sé yo, crear un misticismo que yo tacharía de ingenuo, ¿no? Porque
para que la creencia en la unidad se transforme en una praxis, ¿verdad? En un modo de vida, pues tiene que estar arraigada no en dogmas y conceptos, sino en una experiencia, en una comprobación, o al menos en esto que en algunas religiones llaman fe, ¿no? Que tenga conexiones fuertes con la experiencia. Pero de otra manera, dicha creencia pues no es mucho más una especie de postura política bastante endeble, por cierto, ¿no? O algún tipo de moda de espiritualidad secular. Pero en definitiva se va a ir desarrollando algún tipo de tradición mística que reconozca la unidad como la única realidad, la realidad más profunda, ¿no? Y curiosamente, a lo largo de la historia, las personas que actúan desde esta experiencia son justamente los que han tenido una influencia moral más duradera, ¿no? Todos estos grandes maestros que fueron tomados aquí como avatares, Jesús, Buda, Confucio, Lao Tse, Sócrates y muchos otros que, sin importar pues las creencias religiosas, pues impartieron una serie de enseñanzas que contribuyeron enormemente a enriquecer la conciencia moral de la humanidad, ¿no? Pero claro, para pensar en una unidad como expresión del todo, tal y como os comentaba al principio, pues tal vez mereciese la pena hacer una analogía con los fractales, ¿no? Porque en ellos cada punto que lo conforma es una unidad. Y sin embargo, si ampliamos con una lupa el punto, pues nos vamos a encontrar que no lo es, que son muchos otros puntos unidades, que son iguales a la supuesta primera unidad, aunque aparentemente más pequeño, que es lo que os comentaba antes. Vamos profundizando y lo que aparenta ser una unidad resulta que no es una unidad. Nosotros vamos viajando por el espacio en los límites de cualquier universo y visto desde lejos, el universo completo pues es una especie de burbuja, ¿no? Visto desde muy lejos sería un punto de luz que podría de alguna manera hacernos creer que nos acercamos a una estrella. Es decir, vamos por la negrura de un vacío, un espacio cósmico, ¿no? Y de repente vemos un punto, ¡ah, qué suerte! Fíjate, una estrellita allí. Nos acercamos a esa estrellita y al acercarnos vemos que no, que es una burbuja que está rellena de algo. Ah, pues esto es más grande de lo que creíamos, ¿no? Y nos acercamos, penetramos la membrana exterior de la burbuja y digo, esto no es una estrella, esto es algo más. Y de repente entendemos que estamos en un universo. Y que ese universo aparentemente está lleno de estrellas. Y seguimos, pues vamos a ver aquella estrella. Mira, esta que está bastante cerca, vamos a encaminarnos hacia ella. Y vamos hacia esa estrella y al llegar, no, pero esto no es una estrella. Esto es lo mismo que antes, es una burbuja y mira, está llena de puntos. A ver, ¿qué es esto? Ah, no, esto no es. Esto lo que es una galaxia. Creíamos que era una estrella, pero es una galaxia. Vamos a entrar ahí. Entramos en la galaxia. Ah, fíjate cuántas estrellas hay, qué bárbaro. Vamos a elegir una y buscamos y la misma historia. Esto no es solo una estrella, es un grupo de estrellas, es una constelación, un cúmulo, ¿no? Ah, qué interesante. Y vamos bajando y bajando, en un viaje eterno, indefinido, que no termina jamás, no termina jamás. Siempre encontraremos lo que parece ser una estrella y dentro de la estrella infinitas formaciones luminosas y así sucesivamente, sin que se llegue jamás a un punto, ¿no? Porque es que el punto es el todo es un punto, todo está integrado ahí, todo interactúa, todo está conectado, es decir, es todo lo mismo, exactamente igual.
Por esa razón también en algún momento se dejará de hablar de viajes. ¿A qué viajes vamos a hacer en la infinitud? ¿A dónde? ¿Tiene sentido? Serían viajes eternos, que a lo mejor pues tienen un principio, pero no tendrían un fin, ¿no? Es decir, cada punto es una unidad y es el todo. Por eso podemos decir que lo micro contiene lo macro, y lo macro a lo micro, naturalmente, ¿no? O sea que básicamente podemos descender y extender todas las veces que consideremos necesario, ¿no? Y esto que comentaba antes, que el número de las mentes del universo es uno a través del modelo fractal, pues es lo que está siendo estudiado hoy, ¿no? A ver si realmente estamos o no en un universo fractal y oleográfico, que es otro tema distinto, ¿no? Por eso la unidad, el concepto de unidad, de uno, es relativamente fácil de entender, ¿no? Y de hecho se deduce de otros fenómenos o leyes o procesos universales como la de causa y efecto o la del equilibrio químico, por ejemplo. Pero la ley de la unidad, si queréis llamarla por este concepto, o el concepto del todo, del uno, pues podría resumirse en una frase corta, y que es que todo y todos somos uno, ¿no? Y esta idea, insisto, no es nueva, ¿no? Porque ha formado parte de muchas culturas y filosofías, incluyendo pues estas corrientes nuevas espirituales como la New Age, ¿verdad? Que se han ido desarrollando en las últimas décadas, ¿no? Pero sí sabemos, o sea que, o si no lo sabemos, por lo menos podemos intuir que no existe separación alguna entre personas, animales, objetos, planetas o galaxias, porque todos formamos parte de una misma y de una única unidad o familia. Todos somos lo mismo, ¿no? En términos universales, pues no es complicado deducir esta ley, puesto que en el momento previo al Big Bang, si consideramos esa opción, la totalidad de la materia y energía del universo pues estaba concentrada en un único punto, que en un momento determinado provoca una dispersión, y ahí está, ¿no? Tras la gran explosión, si siguiésemos con esa argumentación, ya sabéis que en algún momento os he dicho que el Big Bang sucede a cada instante en algún lugar, ¿no? Pero tras la gran explosión, pues bueno, todo es disgregado a través de los confines del universo. También una forma de hablar, porque el universo no tiene confines, ¿no? Pero bueno, una forma de expresarme, ¿no? Pero en el fondo, tal y como sugieren los diferentes experimentos dentro del campo de la física cuántica, pues todo sigue unido e interrelacionado a pesar de esa aparente separación. Y digo aparente separación, volviendo hacia atrás, porque no hay tal separación. No estamos separados, todo es lo mismo. Lo único que tenemos distinto es la frecuencia vibratoria y oscilatoria y la longitud de onda en la que estamos integrados. Pero nada más, ¿no? Es decir, ese todo sigue gobernado por una única energía o inteligencia o energía inteligente, como queráis, a través de leyes o principios universales comunes. Y claro, a escala humana, la idea clave que deriva de estas reflexiones es que entre personas pues tampoco hay separación alguna. Como os decía antes, todos somos en definitiva una gran familia y todos formamos parte de una misma unidad, la humanidad en este caso. Y la humanidad no es más que un conjunto de esencias que han renacido en distintas manifestaciones o cuerpos, o como queráis llamarlas, que buscan crecer, adaptarse, evolucionar y por supuesto ser felices, pero sobre todo lo que buscan es acumular experiencias, que es el verdadero patrimonio. Si alguien se pregunta qué es lo que venimos a hacer aquí, experiencias. Venimos a buscar experiencias.
Por eso esas vidas ricas en experiencias de altibajos, ¿no? Eso es magnífico, ¿no? Porque es como un plan de ahorros, ¿no? Es decir, hemos vivido a lo mejor en una vida lo que nos hubiera llevado, qué sé yo, decenas de vidas en otro momento, ¿no? De manera que al final todos buscamos, pues eso, llegar al mismo punto, lo más profundo de nuestro ser, conocernos bien, a la realización, al amor, ¿no? Es sinónimos que expresan el lugar de donde provenimos y por tanto el nexo común que todos compartimos. Y todos estamos involucrados en un mismo proyecto, que el proyecto es siempre de mejora, es de construcción, no de destrucción. Y es un proyecto que depende de cada uno de nosotros, donde todos aportamos algo, es decir, seamos conscientes o no, todos estamos aportando algo. Y todos constituimos, cada uno de nosotros, una pieza de ese gigantesco rompecabezas cósmico, y sin la pieza que representamos, simplemente no hay cosmos, no hay universo, no hay nada. No podemos dar por terminado el rompecabezas. Se necesita en nuestra pieza. Por eso todo el mundo es importante. No hay ninguna diferencia, que si de cualificación, de estatura, raza. No, en realidad no hay ninguna diferencia. No la hay, ¿no? De manera que si pensamos en que todo es uno, de que todos somos uno, eso significa que cuando alguien sufre, por ejemplo, en realidad, aunque sea a un nivel sutil, sufrimos todos. Que cuando alguien muere de hambre, es asesinado o es humillado, de alguna manera es toda la humanidad quien sufre las consecuencias de ello. ¿Cuántas veces no os habréis parado a pensar, os sentís mal, entristecidos, no sabéis por qué, no encajáis, no estáis bien? ¿Qué ha podido pasar? No encontráis una causa. ¿Quién sabe? A lo mejor la causa es una percepción mental de alguien o de un grupo que está sufriendo allende los mares, en otro lugar, y lo sentís vosotros. Porque todo lo que le pase a alguien os pasa a vosotros también, antes o después. Por lo contrario, cuando alguien es feliz, esa felicidad también repercute en conjunto. Mientras que si alguien es premiado, es reconocido, es amado, pues los beneficios que se derivan de ello repercuten potencialmente en todos nosotros también. De esto no nos podemos esconder, no podemos mirar a otra parte, porque somos lo mismo. Así que percatarse de este hecho para la concepción y comprensión de que todo es uno, pues es de una importancia capital, ¿no? Realmente, aunque habitemos en cuerpos distintos a efectos prácticos, vuelvo a insistir, no hay separación. No hay separación. Por tanto, debéis de tener muy claro que maltratáis al prójimo y os estáis maltratando vosotros mismos. Amáis al prójimo, os estáis amando a vosotros mismos. Le hacéis daño a la madre tierra y estaréis destruyendo la casa que todos compartimos. Y esta es una idea simple y lógica que siempre han propuesto de una u otra manera, pues los líderes espirituales, religiosos a lo largo de la historia, pero es una idea que cuesta entender y mucho más aplicar en el día a día, ¿no? Y sin embargo, es curioso, pero llevarla a la práctica pues es sumamente sencillo, porque a fin de cuentas todo se resume a simples dichos populares que todos conocemos. Haz bien y no mires a quién. No hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. Trata al prójimo
pues tal y como quisieras que te tratasen a ti, ¿no? Así que imaginad por un momento el impacto enorme que tendría a nivel mundial en nuestra vida, en nuestro día a día, aplicar estas consignas tan elementales, tan básicas. Y sin embargo, mucha gente confiesa que le resulta difícil hacerlo, ¿no? Pero todo es así, es como una gota de lluvia. Cuando cae al mar una gota de lluvia y produce una onda que se transmite hasta los confines del océano del que forma parte, pues las personas somos así, exactamente así, como gotas. Gotas de un mismo océano, gotas cuyas acciones y pensamientos se transmiten hasta el último rincón del universo y lo cambian para siempre. Por eso todos somos uno, una misma cosa, un mismo ser. Todos formamos parte de la energía universal porque somos esa energía manifestada de esta forma, ¿no? Y es esa energía que conforma el todo. No voy a decir que es allí donde venimos, porque somos eso, es allí donde estamos, ¿no? Y por lo tanto, no estaría correcto decir que es de dónde venimos y a dónde vamos a parar. No, ya estamos en el sitio. No venimos de ningún sitio, ni vamos a ningún sitio. Esto, por ejemplo, se puede comprender mejor si asistimos a la conformación de una célula. Una célula, por ejemplo, tiene al órgano de que forma parte como si fuese su ambiente, ese es su universo. El órgano considera lo mismo del individuo en el que se encuentra y ambos, si tuviesen esa capacidad de pensar, que la tienen, pero bueno, al igual que tenemos nosotros, reconocerían en lo que constituye su ambiente un organismo con vida e individualidad. Somos nosotros capaces de entender que, por ejemplo, estos cuerpos que tenemos para poder circular por aquí, que tienen sentidos para desarrollar emociones, somos capaces de entender que estos cuerpos son en realidad una simbiosis de elementos más pequeños, algo así como una orquesta sinfónica, llena de músicos. Le llamamos la orquesta al conjunto, le llamamos el cuerpo al conjunto, pero los elementos individuales son los músicos. Cada músico es un mundo, toca un instrumento distinto, ¿no? O sea que es posible que a algunos les cueste trabajo pensar que la sociedad de la que forman parte, pues la nación, eso que llaman la patria, cuyo cuerpo es su territorio y cuya cultura es su espiritualidad, pues tenga un comportamiento semejante al de cualquier organismo vivo. Pero todo parece indicar que es así. Y pensamos en lo que nos rodea como el ambiente, lo que no deja de ser cierto, pero ahora apenas nos damos cuenta de que lo único que nos diferencia en esta cadena de eslabones emergentes, que se extiende, que va desde el átomo hasta el universo, y en el medio del cual estamos en algún punto, pues la diferencia es esa, que somos, no sé, conscientes de nuestro existir. O sea que si estudiamos este comportamiento, si lo consideramos, tendríamos que llegar a ciertas conclusiones, ¿no? ¿Acaso la unidad que nos consideramos no está formada por millones de células capaces de vida independientes? ¿Las células no son acaso independientes? No son. Hasta están protegidas por una membrana. ¿No serán las células en diferentes formas y medidas conscientes? Todos los eslabones de la cadena, de los que van surgiendo cada vez más formas, más complejas, más evolucionadas, ¿no serán formas donde la sustancia cede terreno a una espiritualidad cada vez mayor? Y al final de esta larga cadena de estructuras y organismos emergentes, pues seguramente encontraremos el concepto del Dios, ¿no? Que no es un ser, es un concepto, ¿no? Constituido por todo el universo en su conjunto, o sea, como continente y contenido a la vez, lo de dentro y lo de afuera, ¿no? Y bueno, cuya personalidad pues viene definida por las leyes que gobiernan el mundo, el amor o atracción que nos une
y mucho más que seguramente se nos escapan. Luis, yo estoy aquí todo enrollado, no sé si tenemos preguntas o Sí, no. tenemos muchas preguntas y muy interesantes. Vamos a darle. Estaba esperando que acabaras para ya empezar y aquí están. Vamos primero con la primera que ha llegado, que ha sido la de Sandy. Dice, saludos desde California, doctor Fernández. Lo que están en este lado de la oscuridad también forman parte del uno. ¿Son así para tener ese equilibrio en el todo? Muchísimas gracias. Es que no hay, o sea, ten en cuenta que no hay tal oscuridad, ¿no? O sea, es todo lo mismo, Sandy. La oscuridad ni siquiera pudiéramos plantear que es la ausencia de luz. Porque yo te podría decir que la oscuridad desde esta óptica no es otra cosa que la luz de la luz. Si de un lado está la luz y del otro la oscuridad, y nos pasamos al lado de la luz, tendríamos que entender o aceptar que la oscuridad entonces es la luz de la luz. Todo forma parte del uno. Todo, o sea, no hay nada que esté fuera. Todo es lo mismo, es exactamente igual. Igual. Pues vamos por la siguiente pregunta de Yaleida. Dice, si todos somos uno y estamos interconectados, ¿cómo es que cada uno está en una polaridad, frecuencia y vibración diferente? Bueno, porque eso es exactamente lo que define la existencia. Porque si estuviésemos en la misma frecuencia, polaridad, etcétera, de otro, pues seríamos el otro en sí, ya no seríamos nosotros. O sea, la personalidad y la definición viene precisamente promulgada, viene planteada por eso. O sea, por eso hay tantas células, ¿no? Cada una es igual que la otra prácticamente, pero con ligeras alteraciones en la frecuencia vibratoria y oscilatoria, en la longitud de onda, etcétera, y en su polaridad. Ahora tenemos a Lilia Osorio. Saludos, doctor Ángel. Noviembre del 08, el eclipse lunar se alineará con el centro galáctico. Creo que la energía cristal se emanará con más fuerza para que el ser humano pueda evolucionar a cuerpo de silicio. Pues yo te escucho, Lilia, y yo de verdad no sé ni qué pensar, ¿no? Porque esto de la alineación con el centro de la galaxia está tan lejos en términos de medición, ¿verdad? Está tan lejos de aquí. Estamos hablando de 55.000 años luz, ¿no? Y me dices tú que el ser humano puede evolucionar a cuerpo de silicio. Es que no hay tal evolución, Lilia. O sea, tú estás como estás hasta que el cuerpo cumple todo eso y el día que tú dejes este cuerpo, te aseguro que tu cuerpo no va a ser de silicio. Es decir, que si me estás hablando de una evolución en ese sentido, pues eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Estamos hablando de cuerpos y no de esencias, no de esferas vitales. Tú ahora estás con un cuerpo que funciona bien en el ciclo del carbono. Si en la siguiente fusión tú requieres un cuerpo que funcione en el ciclo del silicio, es decir, que esté formado por unidades de cristal muy pequeñitas, pues seguramente no vendrás aquí. Y si lo haces aquí, mira, aquí hay muchos seres humanos que funcionan en el ciclo del silicio, que son justamente las piedras. Las piedras, las rocas, los minerales funcionan en el ciclo del silicio, pero aquí no se mueven. Ahora, hay mundos donde sí se mueven, donde las mismas células están formadas por una serie de elementos que van bien en ese ciclo evolutivo. Como son cristalitos, por ejemplo, las pieles de esas personas en otro lugar brillan, con un poco que les dé la luz, brillan, ¿no? Pero eso no es posible aquí.
Entonces, no se puede hablar de evolución en ese sentido, porque si hablases de evolución, pues es como si me dijeses, bueno, yo ahora que tengo 20 años estoy todavía dentro del ciclo del carbono, cuando tenga 40 estaré en el ciclo del silicio y ya he evolucionado, y cuando tenga 60 en el ciclo del manganeso o del cesio, ¿no? Pero eso no es así, o sea, tú has empezado tu vida en el ciclo del carbono y la terminarás en el ciclo del carbono, ¿no? No hay tal evolución, o sea, la evolución es la que decides tú, ¿no? O sea, cuando tú vuelvas a tener tu esfera vital en solitario que contiene tu esencia, ya decidirás qué es lo que vas a hacer a continuación. Si te vas a quedar así en algunos instantes, en algún tiempo, como llaman aquí, si vas a volver a renacer, pero ya no en un cuerpo de estos, a lo mejor renaces en una flor, o renaces en un animal, o renaces en el viento, o renaces en un riachuelo, en un arroyo, ¿no? Así que la evolución no es eso, la evolución ya va implícita en nosotros, ¿no? Si vamos hacia atrás, hacia los postulados que manejaba Charles Darwin, se refiere a que según los momentos geológicos de la Tierra, según los momentos geológicos, ambientales, naturales, etcétera, el ser humano debía adaptarse, desarrollar una capacidad de adaptación, y entonces era distinto a como es ahora. Pero no podemos hablar como tal de evolución, porque la evolución va implícita en toda esta historia. Vamos evolucionando a medida que lo vamos necesitando, y es la propia naturaleza la que facilita los cambios. Las famosas mutaciones no hace falta promoverlas en ningún sentido, van solas. Es decir, cuando un ser humano pues está bien tratado, come bien, vive en un lugar con calefacción y aire acondicionado, pues ya seguro que no desarrolla vello, ¿no? O sea, eso es una mutación espontánea. Cuando un ser humano come cosas suaves, relajadas, etcétera, ya no le salen muelas del juicio, ¿no? O sea que las mutaciones van funcionando solas, ¿no? Y esto de que me dices tú que el eclipse lunar, yo te diría, bueno, ¿y qué más da si se alinea? En primer lugar, no lo pueden medir, pero si lo pudiesen medir, ¿qué más da? Que esté alineado o que no esté alineado, ¿no? Luego me dices la energía cristal. Yo ignoro completamente a qué te refieres. Yo no sé qué es la energía cristal. Yo os hablo de una única energía. Y esa única energía es lo que genera todas las manifestaciones de la realidad, pero en función de su frecuencia vibratoria, oscilatoria, ancho de banda. O sea, todo eso es lo que conforma la realidad. Las nominaciones solo han servido, este tipo de nomenclaturas, para confundir, y no sé, o sea, no sé muy bien para qué más. O sea, yo, honestamente, eso de la energía cristal no tengo idea de lo que es, ¿no? Así que por ahí no puedo pronunciarme, ¿no? Yo quería, bueno, más que preguntar, es decir, en las culturas antiguas, es decir, los anteriores reseteos, es decir, las otras humanidades, los que eran gigantes, decían ser seres de silicio, o cuando hablan de la película, por ejemplo, de Avatar, ¿no? Hablaban de seres de silicio y decían que la Tierra, o sea, que Avatar era la Tierra antiguamente. O sea, que nosotros estamos por encima de esos seres que murieron, que eran de silicio, por eso hay esta conductividad y por eso hay este tipo, vamos a decir, de que sacamos para los ordenadores y todo lo que usamos ese silicio para poder funcionar, para ver esa conexión, ¿no? Ese Internet o el Internet de las cosas, como le dicen ahora. No sé si estamos de acuerdo, doctor. Bueno, vuelvo a insistir, o sea, que la vida se presenta en distintos espectros, ¿no? Y aquí la Tierra ha pasado mucho, pero bueno, aquí está presente el espectro del silicio, pero no en este tipo de cuerpos. En este tipo de cuerpos hay silicio, pero poca cosa, ¿no? Estos van más al ciclo del carbono, pero eso, o sea, ni es mejor ni peor, ni presupone ningún tipo de evolución. Es decir, hay lugares donde tú vas, insisto, a lo mejor el ciclo es el del manganeso y son seres humanos también, pensantes, desarrollados, pero en ese ciclo.
Es decir, la evolución aquí no se mide por eso. La evolución en esta esfera siempre se ha medido por el camino desarrollado por una determinada humanidad, ¿no? Ciertamente ha habido humanidades anteriores, pero las humanidades anteriores han sido parecidas a esta, excepto que estaban adaptadas a las circunstancias medioambientales, situacionales y circunstanciales que privaban en ese momento, ¿no? Esto es simplemente pues la continuación en el tiempo de aquellos primeros que se instalaron aquí y que no coincidían además en muchas cosas, porque fíjate a dónde hemos llegado, Luis, que las primeras humanidades que se instalaron aquí, la primera humanidad estaba conformada por aquellos voluntarios que venían de otros astros a terminar este. Es decir, algunos estuvieron, se quedaron, la mayoría se fueron, pero los que se quedaron dieron lugar a un tipo determinado de humanidad, ¿no? Y el planteamiento era completamente distinto. Era un planteamiento en que, por ejemplo, pues no desarrollaban la agricultura porque entendían que desarrollar la agricultura era actuar contra la tierra, era arañar la tierra, perturbar la tierra, y no consideraban desarrollarla porque ya la tierra estaba llena de elementos nutritivos para los que querían hacer eso. Sin embargo, tampoco comían, porque lo que actualmente llamamos comida, ellos lo recibían a través del aire, es decir, que lo que proporcionaba la tierra, los frutos, frutas, bayas, etcétera, pues era como un complemento, como una especie de premio. Ellos consumían, habían aprendido a consumir lo necesario para supervivencia y subsistencia a través del aire. No desarrollaban la minería porque no había nada que tuviesen que construir ellos con metales ni nada de eso. Es decir, tenían la suficiente fortaleza mental para generar y de nuevo todo lo que está diluido en el aire lo podían utilizar a voluntad. Por ejemplo, el aire está lleno de polímeros muy próximos a lo que aquí denominan el plástico. Aquellas personas eran capaces de reunir ese tipo de polímeros y establecer construcciones con ellas, adecuar cuevas, etcétera, etcétera. No necesitaban recurrir, pues no sé, a médicos, etcétera, porque ellos mismos se sanaban. No estropeaban sus cuerpos viajando, porque sencillamente tenían muy claro que para viajar, entre comillas, tenían que dejar en suspensión su cuerpo, relajado, tranquilo, y proyectarse a nivel consciente allá donde fuese. Entonces, todo esto y mucho más se fue destruyendo con el tiempo, en tanto en cuanto pues fueron surgiendo aquellos líderes que les convencían de que era necesario ayuntarse, que era necesario agruparse, porque les hablaban por primera vez de peligros subyacentes que en realidad no había, que si los animales les atacaban, etcétera, etcétera. Y eso ha dado lugar a otras humanidades distintas como esta, donde todo aquello se olvidó y bueno, donde estamos ahora llegando a un punto en el que no sabemos muy bien en qué periodo de tiempo, pero sí sabemos que da, o por lo menos da la impresión de que estamos volviendo a los orígenes, es decir, cada vez se comerá menos, cada vez se saldrá menos, las personas volverán, abandonarán, digamos que su comportamiento gregario para ahondar más en su propia individualidad y conocerse mejor. Y estamos volviendo un poco a los orígenes, es decir, esto ha sido como un pseudópodo, es decir, como una elongación, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver cómo nos va, no nos ha ido bien, obviamente, hemos terminado peleándonos unos con otros, y da la impresión de que estamos entrando en otra etapa que será la tercera, la cuarta humanidad, una humanidad totalmente distinta, ¿no? Pero en otros mundos no es exactamente así lo que se da. Y respecto a estos ciclos, carbono, silicio, lo que sea, pues, hay de todo en el universo, de todo. En otros lugares los seres inteligentes ni siquiera son como nosotros, los seres inteligentes son plantas. Hay lugares donde las plantas, los vegetales, se mueven, los ves caminando
Y cuando necesitan energía, se paran en un sitio, absorben energía del suelo y siguen moviéndose. Hay lugares donde los seres más inteligentes son piedras, rocas, como piedras. O sea, esto es absolutamente abierto, hay de todo. Lo que ha sucedido aquí no marca la regla, ni marca la normalidad en los universos. Esto es otra forma más de vida, de expresión, pero no la única. Perfecto. Vamos con una pregunta. Hay una frase en inglés que no sé si lo diré bien, porque no sé inglés. Dice, Do what you will. Sí. Ese planteamiento de no hay bien ni mal no se asimilaría al do what you will del satanista Aleister Crowley. Bueno, pues pienso que no. O sea, lo del no hay bien ni mal, pues es un concepto que yo creo que es asumible. Es decir, esto es igual que el canon de belleza. O sea, lo que es bello para uno puede ser de extremada fealdad para otro. Lo que es bueno para mí, pues a lo mejor para el vecino constituye el más execrable de los males. Esto es como en la justicia. Lo que es justo, pues no sé, en Nicaragua es profundamente injusto en Irak. O sea, no hay nada absoluto, ¿no? Estos son planteamientos, pues no sé cómo decirlos, o sea, divisorios, intencionados, etcétera. Es decir, cada uno tiene su verdad, su forma de ver las cosas. No se puede imponer nada así. ¿Cómo vas a imponer que esto es el bien y el otro es el mal respecto a qué? Incluso el asesino que está matando a alguien en su fuero interno está convencido de que le está haciendo un gran bien a la humanidad. O sea, no hay acuerdo en eso nunca. Kevin, desde Perú. Si todos somos uno, ¿por qué la dualidad? ¿Cuál fue el finalidad o no puede llegar a existir? Si existen muchos planos o dimensiones. Gracias. Bueno, existen infinitos planos e infinitas dimensiones, ¿no? Y la dualidad no es más que un marco de referencia. Es decir, la unidad, claro que contiene una dualidad, es decir, el huevo contiene un núcleo, pero también contiene un citoplasma. Es decir, el núcleo es la parte densa, el citoplasma y la membrana celular es la parte pues, más sutil, ¿no? Y así se funciona, es decir, las referencias son imprescindibles y de ahí, por cierto, nace la Trinidad, que no es otra cosa que el tercer punto de inflexión entre los dos polos, ¿no? O sea, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vamos ahora con Hall. Dice, no sé si tenga que ver. Si todos somos uno, ¿cómo podemos hacer para aceptar la decisión de otro que quiere irse de tu vida en el tema de relaciones? Bueno, justamente de esto yo hablaba ayer. Si tú amas a esa persona, no puedes retenerla. La seguirás amando igual. Si no la amas, pues es cuando quieres retenerla, quieres impedir que se vaya, quieres impedir que sea feliz. A lo mejor decides ser feliz, pero no contigo. O sea, por alguna razón, pues terminó esa etapa, ¿no? Y eso no significa nada, ¿no? El aceptar la decisión es que no sé qué puedes hacer no aceptando, ¿no? O sea, si tú verdaderamente amas, claro que vas a aceptar. Desearás lo mejor para el otro. Y no te sentirías bien si ese otro estuviese ahí contigo y tú estuvieses muy feliz. No, no tengo a mi pareja conmigo. Bueno, la tienes porque la tienes amarrada a la pata de la cama. Que si no la tuvieses amarrada ya hubiera volado hacía tiempo. O sea, no puedes estar feliz así. O sea que esto de la aceptación es simplemente, pues, estar en ambiente. Y el ambiente es el que te presenta las cosas y tú no puedes hacer nada en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque hay una acción global a la que uno no está supeditado, excepto en su fuero interno, ¿no? Que es la que gobierna todo. Es el universo el que se estabiliza constantemente y en ese mecanismo, en esa dinámica de estabilización, pues a veces puede hacerte a ti sentir mal en un momento dado, ¿no? Pero ahí seguimos con estos ciclos tan interesantes en fin, de picos y valles que establecen que nunca estás arriba permanentemente ni abajo permanentemente, ¿no? Eso es normal. Última pregunta de Marta.
De acuerdo con lo que usted nos está informando sobre los primeros habitantes de la esfera, estamos involucionando los habitantes actuales. No, no se puede involucionar, Marta, porque como he dicho antes, se trata de una colección de experiencias y a medida que tienes más experiencias es como si tuvieses más patrimonio, como si tuvieses más dinero experiencial en el banco. Por tanto, es imposible pensar en la involución. Aparte de todo esto, cuando una esencia en su esfera vital decide renacer en un punto, no olvides que tú puedes renacer en el pasado o en el futuro, o puedes renacer en otro lugar que está a lo mejor pues mucho más evolucionada, ¿no? Eso no significa nada, pero desde luego involución no hay. No pienses que existe involución, no existe. Bueno, recordar a la gente que en Aulas Pandora tienen el taller que se hizo el domingo, o sea, ayer, y que lo pueden hacer durante todo el año. Y doctor Ángel, ¿sabe ya el título del siguiente seminario? Pues lo sé, pero me has pillado in albis y no te lo puedo decir porque no lo tengo delante. Lo tengo todo el año programado, pero ahora mismo no sé, estoy recién terminado con el otro. No sé si hay alguien conectado de estos que tiene acceso a esta información, pero yo ahora mismo no te lo puedo decir, ¿no? No te preocupes, de aquí a 15 días volvemos a tener al doctor Ángel Luis Fernández y diremos el nuevo seminario que tendremos en Aulas Pandora y ahí os podréis apuntar. Pero de momento, en este que se ha hecho el domingo, podéis seguir apuntando. La gente que no pudo estar, pues la podéis ver en diferido durante todo el año y todos los demás seminarios que se han hecho en los últimos años, que han sido unos cuantos. Muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández. Nos vemos en 15 días. Igualmente para ti, un abrazote fuerte y para todos los demás, gracias por vuestra consideración y por vuestro afecto. En 15 días nos volvemos a encontrar y hablamos de lo que queráis. Paz y salud para todos. Hasta luego, muchas gracias.